Chicos, el día de hoy nuevamente con su curso de historia. Quien les habla es Miss Karen y le vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El tema el cual nosotros nos vamos a centrar hoy es el periodo formativo. Nosotros tenemos que saber exactamente cuáles fueron las etapas de cada periodo. Por lo tanto, podemos decir, ¿no?, que este periodo estuvo definido en 3 etapas: el inicial, el medio y el final, ¿no? Cada uno en un respectivo año. Fue entonces que vamos a ver qué es lo que sobresale más en este periodo. Para ello, nosotros estamos observando cuáles eran los aspectos más importantes que resaltaron en este periodo a través de estos gráficos. Seguimos avanzando y nosotros aquí en esta imagen vemos pues la agricultura, ¿no? Representado la agricultura en sí. Y en sí vemos que están cosechando algo, ¿no? Choclo. También se puede cosechar chala o el maíz. Entonces vamos a dar inicio a esto y vamos a hablar de este periodo formativo inicial. Cuando hablamos de esto, hablamos de una característica económica la cual se inicia este periodo, ¿no? Fue el fundamento para poder ver en sí cómo sobresalió. Y vemos aquí pues que la agricultura fue una actividad en sí que permitió el intercambio de cultivos, ¿no? Hablamos, o sea, de un trueque de región a región. De esta manera se logró mejorar genéticamente el maíz. No solamente esto, sino también nos permitió a su vez desarrollar técnicas agrícolas, ¿no? Ya empezaron a utilizar abono, empezaron a juntar semillas, buscar canales de irrigación para sembrar toda esta agricultura y para poder incluso a través de estos canales poder controlar el agua, ¿no? Sabíamos pues que eran quizás por lugares, ¿no? Entonces ellos controlaban de esa forma el agua que provenían de los ríos. Aquí también nosotros observamos pues que la labor que ellos realizaban dependía mucho de un especialista, o sea, su siembra dependía mucho de este especialista. Y este especialista en sí era el sacerdote. Estos sacerdotes eran los que poseían los conocimientos astronómicos y podían en sí determinar las épocas de siembra, sequía e inundaciones. ¿Quién solicitaba todo esto? Lo solicitaba la población porque querían saber en qué época cosechar, en qué época sembrar. Entonces, esto genera en sí el poder depender de los sacerdotes, ¿no? Ellos se decía pues que invocaban a sus dioses, ¿no? Y la población necesitaba de los sacerdotes y de dicho conocimiento para poder realizar sus actividades agrícolas. También hablamos aquí de que en esta etapa realizaron la domesticación de camélidos. Se logró la producción de las llamas y alpacas, el cual fue utilizado como alimentos y también como medios de transporte, ¿no? Otro que nos daba la llama, la alpaca, su lana. Entonces servía también para poder realizar el abrigo. Fue entonces que nosotros observamos aquí cuál fue el inicio de una formación económica de este periodo, ¿no? También hay algo que resaltar, que ellos elaboraron
en esta etapa la cerámica y permitió el poder trasladar alimentos, fibras vegetales, los mates, la calabaza. ¿Quiénes los transportaban? Las llamas. Entonces, todo esto que ellos realizaban, toda actividad, tenía que ser planificado y dirigido por un sacerdote. Recuerden muy bien que ellos le daban todas las instrucciones de cuándo cosechar, cuándo sembrar. Por ello, ellos, estos sacerdotes, cumplían un rol, ¿no? Porque además de servir, ¿qué hacían? Los agricultores tenían que realizar sus ofrendas para las divinidades. Entonces, esto dependía mayormente de los habitantes del Ayu. ¿Quién era el Ayu? Era el pueblo. A ver, vamos a seguir informándonos un poco más y vemos aquí una característica muy importante que se formó en el interior de la sociedad. Entonces, vemos las características sociales y definimos que pues aquí, cuando nosotros en la anterior característica hablamos, nosotros hablamos que de un sacerdote, ¿es cierto? Que dependían todos de él. Entonces aquí hablamos que estas sociedades se formaron en grupos, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? Todos eran dirigidos, ¿no? por una actividad del ayu. Entonces, los aldeanos se dedicaban al cultivo, al pastorear animales, a producir artesanías. Entonces, este periodo se hicieron más notorios, pues sus pobladores se organizaban en sí en ayus. Por lo tanto, estos agricultores también tenían que servir como mano de obra para cumplir las órdenes que eran entregadas por los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes exigían que ellos entregaran sus ofrendas. ¿Por qué le tenían que entregar las ofrendas? Porque ellos pues de una forma le informaban las épocas de su cultivo y entonces ellos en retribución les hacían ofrendas a estos sacerdotes también. No solamente eran para poder hacer sus rituales en agradecimiento a sus dioses, sino también para poder entregarles a los sacerdotes que vivían en esos templos. Y estos se mantenían gracias a esas ofrendas que recibían del ayu, ¿no? A cambio de que pues ellos servían de intermedios a sus dioses. Pasamos entonces a otro aspecto y nosotros aquí vemos las características culturales. Cuando nosotros hablamos de las características culturales y observamos aquí la construcción de grandes templos ceremoniales. Esto fue realizado por todo el territorio, ¿no? Para ello utilizaron diversos materiales de construcción. En la costa en sí utilizaron el barro y en la sierra la piedra. Entonces estos centros ceremoniales dice que algunos tenían forma de U y pues vemos aquí otros eran circulares, otros eran en forma de terrazas, otros eran rectangulares hundidas y otros en sí pirámides truncas, ¿no? Como vemos en la parte de abajo. Entonces, todas estas características que presentaba en sí estos templos tenían la función de centralizar la actividad económica y a la vez religiosa. ¿De quiénes? De los distintos ayus, ¿no? Ellos se representaban una fuerza opuesta, ¿no? Aquí, porque en estos lugares ellos
buscaban en sí el poder equilibrar los edificios y también servían estos templos para poder realizar los rituales. Fue así entonces que estos centros ceremoniales estaban orientados hacia el este. Bueno, aquí entonces hablamos de características religiosas y nosotros sabemos muy bien, porque lo hemos hablado desde un inicio, quienes tenían la función de comunicarse con los dioses eran los sacerdotes. Y para poder lograr esto, realizaban en sus centros ceremoniales, ¿no?, las observaciones astronómicas. Fue así entonces que eso los motivó a crear divinidades con aspectos terroríficos, ya que esto provocaban temor, ¿no? Sus imágenes religiosas se inspiraron en sí al cóndor, a la serpiente, al felino, al jaguar, ¿no? El felino se convertía en una divinidad muy importante. Entonces, esto se extendió por todo el territorio andino, ¿sí? Cuando hablamos de andino nos referimos en sí a la sierra. Entonces, en la sierra se difundió lo que era el culto al felino. Entonces, aquí quien dirigía todo era el sacerdote. También hablamos en esto, observando pues el culto de aquel sacerdote, hablamos que tenían unos hermosos tejidos, orfebrería, ¿no? Desarrollaron en esa etapa las esculturas, las cerámicas. Entonces todo esto tenía representación de sus divinidades. Entonces nosotros aquí vemos un ritual realizado por aquel sacerdote, quien dirigía todo y era pues el que en sí demostraba todo lo que había dentro del ayu, ¿no? Sus orfebrerías, sus tejidos a través de su vestimenta, ¿no? Y vemos pues sus arreglos de oro que ellos tenían. Seguimos entonces con lo que es una imagen felina, y nosotros aquí vamos a hablar sobre los principales vestigios entonces de esta etapa formativa superior, y vemos a este felino, ¿no? Y se dice muy bien que esto perteneció a lo que formaría parte de Garay, ¿no? Esta lo ubicamos en la región Lima. Se dice que su edificio tenía forma de U, pero aquí cada edificio representaba una cabeza antropomorfa, como la visualizamos ahí. Podemos visualizar también que tenía rasgos de felinos, ¿no? Es así que, ¿por qué creen que tenía esos rasgos felinos? Porque sabemos muy bien que los sacerdotes ejercieron el control del ayu, donde en los valles del río Chillón y el Rímac. Entonces realizaban todos estos aspectos de felinos. ¿Por qué? Porque querían en sí tener a la población en temor y respeto a una imagen. Era la única forma de poder controlarlos. Seguimos con el siguiente vestigio y hablamos nosotros aquí de Sechín. Lo ubicamos en la provincia de Casma, en Ancash. Luego aquí también observamos unos muros de piedra del templo de Sechín. Se encuentra aquí las grandes representaciones de los guerreros, de los sacerdotes, y también observábamos cuerpos mutilados, ya sea de brazos, de piernas, de cabezas, ¿no? Y eso daba la imaginación de que esos estaban descuartizados. Entonces, en sí, en cada dibujo representaban la vida y la muerte a la vez. Fue entonces que, pues, podemos decir que en esta región nosotros vemos nuevamente la presentación de felinos, ¿no? Y aquí hablamos de un vestigio, Cupishnique,
¿no? Ya lo habíamos hablado en las clases anteriores cuando hacíamos los inicios de la arcaica superior, temprano, ¿no? Y sabemos muy bien que este vestigio de este lugar se ubicaba pues en la región de la Libertad, ¿no? Aquí encontraron también las representaciones de felinos y se dice que estas imágenes que se presentaban generalmente estaban relacionados con la fertilidad y la práctica divina. Fue así que podemos decir que esa cultura de la costa sería la anterior al surgimiento de Chavín, según las investigaciones que realizó Rafael Larcojoyle, ¿no? Seguimos con otra de las culturas y ubicamos a los vestigios de Pacopampa. ¿Dónde estaba ubicado Pacopampa? En Chota, la región de Cajamarca. Aquí dice que encontramos, se realizaron investigaciones en el cual ubicaron un complejo arqueológico con 3 plataformas superpuestas, demostrando una pirámide trunca, ¿no? Pero aquí lo que más representó, según el arqueólogo que lo investigó, que fue Yuji Seki, encontró el hallazgo de una mujer, ¿no? Denominada la Dama de Pacopampa. Se dice que esta mujer se le encontró los cráneos deformados y que se encontró enterrada con un ajuar funerario, pendientes de oro, vasijas de cerámica. Probablemente dicen que esta fue una sacerdotisa de aquella época y el cual medía un aproximado de 1,55, lo cual la diferencia de los demás, porque se dice que los hombres de Pacopampa medían 1,50 m, entonces hablábamos aquí de una sacerdotisa, ¿no? Entonces fue así que nosotros hablamos de esta representación muy importante en la cultura de Pacopampa. Continuamos entonces con el vestigio de Cunturhuasi, ¿no? Se dice que aquí encontrábamos, pues, lo encontrábamos en la región de Cajamarca. Se encontró, dice, piezas de oro, esculturas de piedra. Cada una de ellas tenía, como las demás culturas, representaciones de seres antropomorfos, y si nos damos cuenta, todos los rasgos de todas las culturas que hemos visto, o los vestigios que hemos visto, tenían rasgos de felinos, lo cual es, si nosotros observamos y hacemos un repertorio de todas las figuras que hemos visto, vemos que pues aquí quizás eran semejantes a los pobladores de Chavín, porque sabíamos muy bien que los chavinenses usaban rasgos antropomorfos y figuras de felinos, y también adoraban al jaguar, ¿no? Al cóndor, a la serpiente. Entonces, todos ellos se asemejan a esta cultura, ¿no? Pero cada quien representa un vestigio muy diferente, el cual se diferencia de lo otro. Listo, chicos, muchas gracias por su atención.